Bluetooth creo que tengo que darle clic aquí, ¿verdad? Este, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias. A ti. Tienes una botellita aquí de agua por si quieres, ¿no? Hola. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a la organización y gracias a ustedes por venir, porque la verdad que creo que es realmente temprano para algunos. Para mí, desde luego, lo es en mi vida normal. Y bueno, yo soy Néstor, me dedico a desarrollar videojuegos. Llevo muchos años trabajando sobre todo, poniendo el focus en realidad virtual. No en concreto los videojuegos, he hecho muchísimas cosas diferentes y bueno, voy a tratar de ir rápido porque tengo bastantes diapositivas y no quiero restarle ni un minuto al siguiente ponente, así que vamos a empezar. Yo ahora estoy haciendo un juego que se llama Oval, ¿vale? Oval es un juego básicamente de realidad virtual, exclusivamente de realidad virtual por ahora, y es un juego competitivo que podríamos describir como una mezcla, es un shooter multiplayer competitivo basado en habilidades, que se puede parecer a muchos juegos como Quake, Overwatch, Team Fortress. Bueno, aquí tenemos algo del material. Estamos todavía en desarrollo, estamos pendientes de lanzar y la charla que voy a dar, voy a hacer el focus principalmente en lo que viene a ser un desarrollo de videojuegos para VR, que es muy diferente en muchos aspectos respecto a un juego normal. De hecho, es más difícil. ¿Hay desarrolladores aquí de videojuegos? No sé si pueden levantar la mano. Vale, perfecto. Hay algunos. Bueno, voy a empezar hablando de por qué va a ir en esta línea la charla. John Carmack hace poco hizo una crítica de un juego de un estudio de aquí de Madrid que se llama Vertical Robot, porque le encantó uno de sus juegos y la verdad que de esa charla se puede destilar oro, porque es que John Carmack da todas las claves de todo lo que llevo yo trabajando durante años y todo lo que he aprendido. Y realmente los problemas de rendimiento VR, porque vamos a 90 frames por segundo, no vamos a 60, pues el camino al rendimiento viene de mejorar los shaders. Eso quiere decir que básicamente tenemos que optimizar pues cuánto cuesta calcular cada píxel, porque es que al final es lo que más renta. Bueno, y ahí también hay un apartado de optimización por la parte de CPU, pero por eso esta charla va a ir más enfocada a cómo estamos consiguiendo nosotros los resultados gráficos que estamos consiguiendo y cómo lo tiramos en realidad virtual, porque ese es nuestro objetivo, que se vea genial y que tire en el dispositivo pues, de menor rendimiento. Tenemos un editor de niveles. Con esto no me voy a enrollar. Después, por cierto, si tienen alguna duda, pues si nos sobra tiempo la diremos y si no, yo voy a estar por aquí, por el evento, casi todo el día, ¿vale? Tenemos un editor de niveles y está basado en voxeles. Realmente, este es el inicio de lo que teníamos. Es un editor, además, en el que es como si fuera una casa de muñecas, como si tú crearas una casa de muñecas, pulsaras un botón y rápidamente estuvieras jugando en esa casa de muñecas. Es muy, muy divertido. De hecho, esto lo hicimos era una herramienta interna para, respecto al whiteboxing del juego, pues no estar con este proceso tedioso de ponernos, quitarnos el casco todo el rato. Al final es un juego multijugador y tenemos que testear los mapas y el proceso de quita, pon, casco, edita en el PC, pues no creo que tenga sentido. Por eso creamos algo pues así y de hecho fue tan divertido que lo hemos añadido como una feature del juego final, ¿vale? Y bueno, esto se está editando de hecho en multiplayer, lo que pasa es que el jugador local no se ve, pero bueno. Entonces, esto es el aspecto
al principio que teníamos. Por cierto, esta charla también va un poco de technical artist, pero bueno, esto es el aspecto que teníamos al principio y nosotros lo que queríamos era evitar que se sintiera como, pues, como Minecraft, ¿no? O como esto, que es peor que Minecraft. Que no sé qué es, lo busqué en Google, la verdad. Pero queríamos evitar un poco esto porque al final nuestro juego es un juego que nos estamos currando mucho la estética como para evitar este tipo de cosas y por lo menos darle todo el sentido posible. Entonces, bueno, pues empezamos a romper patrones con ruidos que están mapeados a nivel de mundo. Empezamos a añadirle pintura, distintos tonos de, de humedad. Después empezamos a probar degradados para que cambiara el color respecto a todo el mundo y que no se volviera repetitivo. Bueno, de hecho esto es una prueba muy loca que hicimos. Y al final acabamos usando esto, que son paletas de colores de un tío muy guay español que se llama Íñigo y que sabe muchísimo de gráficos. Y al final también, pues con un fog para que cuando mires hacia arriba, pues que te parezca muy lejos, simplemente porque hay como una neblina, ¿no? Que es un fenómeno que se produce en la realidad y es lo que crea esas capas de profundidad, ¿no? Vale, uno de los mayores problemas que tuvimos con esto es que al ser contenido generado proceduralmente, las sombras también tenían que ser en tiempo real. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú editas el mapa, cambia, pero en cada frame es cuando se está renderizando, independientemente de que el mapa cambie o no. Entonces, pues creé un tipo de sombras que sustituían a las de Unity y que solo se renderizan cuando, en el momento en el que cambia el mapa. Porque al final está el efecto del tercer ojo y es que los drawcalls, el número de objetos que renderiza la escena, que es uno de los mayores cuellos de botella de la realidad virtual, se disparaban con esto porque, no sé si lo saben, pero las sombras se calculan con una cámara. Es una cámara que está mirando desde otro lado y eso hace que volvamos al problema de tener distintas cámaras, como en el principio del VR, que se ponía una cámara por cada ojo y eso jodía el rendimiento totalmente. Entonces, bueno, aquí tengo un par de detalles que creo que no van a importar ahora, pero vamos a repasarlos un poco. Al final hay 4 lecturas de texturas en las de Unity en cada frame y en estas que he creado yo, pues hay 1. Y entonces, bueno, pues eso hace que no solo se calculen en un frame, sino que el cálculo de renderizar la sombra en sí mismo en cada píxel sea, pues, un cuarto de lo que son las de Unity, básicamente. Y el cálculo va... Y eso nos da espacio para después calcular, pues, todo lo demás, que al final es lo que queremos, conseguir gráficos mejores, mejorar siempre. Y bueno, otra característica notable es que podemos renderizar distancias enormes y mapas de sombras enormes, cuando en otros juegos pues la sombra a determinada distancia se pierde porque es muy costoso renderizar hasta ese punto, ¿vale? Bueno, de hecho aquí tenemos un ejemplo de los drawcalls. Si se fijan, aquí a la izquierda tenemos las sombras de Unity, esto está muy mal optimizado esta escena, pero es que me viene genial de ejemplo. Tenemos 2300 batches, esos son, bueno, casi como los drawcalls, y allí tenemos 907. Pues 2300 es lo que genera al final las de Unity y eso jode el rendimiento, realmente. Las sombras real time, el rendimiento pues se lo cargan. Y al final las sombras pues se ven así. De hecho, el sistema que trae Unity es bastante antiguo. Este es mejor, este es más moderno. Y hay muchísima información en internet de cómo generar este tipo de shadow maps. Vale, nosotros somos un equipo muy pequeño, entonces una cosa que nos tenía bastante preocupados a todo el equipo era cómo íbamos a hacer las animaciones.
Entonces, lo primero que hice yo fue comprar un pack de animaciones y hacer interpolaciones como se hacía en un juego normal. ¿Qué ocurre? Que no quedó del todo bien. Entonces, hice una prueba con un plugin que se llama Final IK, que yo creo que muchos conocerán, y si no lo conocen, se los recomiendo para este tipo de cosas, de animaciones, que básicamente lo que te calcula es la cinemática inversa de tú poner un punto y que la mano pues vaya y se coloque en el punto que tú quieres, ¿vale? Entonces al final acabé solucionando con un truquito de matemáticas, por decirlo de alguna manera, el tema de la animación. Aquí no hay animación, esto es todo código. No hay ningún tipo de cosa previa. Lo único que hay es el rig. Entonces, si se fijan, pues según voy desplazando, se va adaptando cómo va flotando el personaje. Todos nuestros personajes flotan, entonces, pues esta animación la tenemos con parámetros controlables y nos permite, bueno, pues customizar el estilo que tiene cada uno. Y como las manos las mueves pues con controllers, ¿sabes? Con los touch o los controllers de Vibe, queda muy natural el hecho de imitar simplemente ese movimiento multijugador. Y cuando tú ves al otro, de hecho, yo creo que si está bien interpolado en un juego bien hecho, es tan natural. De hecho, recuerdo una vez con mi padre probando el juego, que me dijo, dice, es muy raro porque estoy viendo un personaje haciendo los gestos que haces tú normalmente, ¿no? Y es como muy, muy raro, muy inquietante, ¿no? Queríamos darle también un toque de profundidad al editor porque al final, pues esto que comentaba de quitar el efecto de, bueno, que todos son cubos y los cubos son muy versátiles, ofrecen un montón de oportunidades de creación para los usuarios, pero a la vez, pues genera una estética que está ya demasiado vista y que estamos constantemente pues combatiendo pues con props y con mil cosas. Y uno que me pareció muy interesante de explicar es este. Básicamente, para ahorrarnos geometría y todo este tipo de cosas y generar volumen, pues como nuestro juego se basa en ciudades y estaciones que están volando en el aire, ¿no? Pues creé este shader que básicamente genera la sensación de que hay un montón de cuartos, pero en realidad no hay nada, es plano. Está todo calculado matemáticamente, entonces algo que es un cubo, de repente pues cobra un impacto visual brutal y de profundidad. Por cierto, la textura la hice yo, creo que se nota, porque... Pero al final, pues está perfectamente integrado con el entorno y recibe sombras. De hecho, no distingues cuando pasa de ser voxel a hacer esto, porque lo preparamos precisamente para que hubieran incrustaciones y que los ruidos pues, tuvieran continuidad. Y otra cosa súper interesante es que cambiamos las puertas de lugar en cada habitación y aparte se puede apreciar en la imagen que tiene distintas iluminaciones cada punto, ¿no? Voy a hablar un poco de batching, instancing y single pass shaders. Son tres cosas importantísimas para la optimización de juegos en VR y que realmente va a abrir... esto realmente es una de las cosas más importantes a la hora de optimizar. Primero, esta función, que es una pasada, básicamente combina todas las mallas que tengan materiales iguales y hace que forzadamente se rendericen todos a una. Entonces, y además respeta pues occlusion cooling y demás técnicas que ocultan las cosas que no se están viendo realmente, ¿vale? Y batching al final es eso, es agrupar cosas que tienen el mismo material
y renderizarlas todas juntas de un tirón sin estar poniendo y cambiando parámetros y texturas en la GPU. Te ahorras todo ese intercambio en la GPU, simplemente le pasas los vértices y ellos hacen todo, por simplificar un poco el proceso, ¿no? Aparte de esto, Unity tiene un batching que hace automático a los objetos que están estáticos, que tú marcas como estáticos, y a los dinámicos también lo tiene, pero el de los dinámicos, como lo hace en tiempo real, Unity tiene mucho cuidado y a veces lo hace mal porque a veces cuesta más decidir cómo hacer ese mismo batching en cada frame que el ahorro que genera. Entonces, por eso, de todas formas, he puesto esta web aquí debajo porque en esa web se explica claramente cómo mejorar el batching en este sentido. También está el instancing, que es el siguiente nivel. Aparte de tener el mismo material, tenemos la misma geometría y eso hace que se rendericen todos como si fuera uno. De hecho, tenemos aquí un ejemplo. Si se fijan, hay 5 contenedores marrones o naranjas, no sé cómo lo verán, pero básicamente son 5 y no sé si se distingue, pero los batches, que son el número de grupos que estás renderizando, salen 68. Pues activando el instancing, que está ahí debajo, pone Enable Instancing, pues básicamente ya son 64. Hemos perdido 4, porque de esos 5 ahora son 1, con lo cual 4 batches menos, que es genial. Pero solo aplica a geometrías con la misma esto. Para gente que esté trabajando todo esto y quiera optimizar shaders, yo les voy a dar un consejo y es que Unity cada vez que añades una luz lo calcula todo en paralelo en lo que llaman pases. Entonces tú pones una luz en un lado, te hace esa luz solo por un lado, te hace otra luz por otro y al final coge y une esas dos imágenes, por así decirlo, y sumadas. Ha saltado una notificación aquí de alguien. ¿Dónde está? Bueno, y básicamente eso fastidia el rendimiento totalmente. Eso hay que evitarlo. Para VR eso es mortal, porque con la cantidad de píxeles que hay y los cuellos de botellas que hay, y que no es un juego de 60 FPS o de 30, como están yendo, pues gran parte de la industria todavía, no lo olvidemos. Pues este comando en el shader, por si a alguien le interesa, evita totalmente que eso ocurra, ¿vale? En su lugar, pues las luces empiezan a pasar a modo, lo que se llama el modo no importante, que lo que hace es que se rendericen pues por vértices, que ahora lo explicaré. De hecho, una de las cosas que dijo Carmack, vuelve el bueno de Carmack en el Ferrari, pues es que lo primero que dijo de cosas que están haciendo mal las apps de VR es hacer esto, renderizar distintas luces y ponerlas, hay que calcularlo todo del tirón en lo que se llama single pass, una sola pasada. Entonces, tú puedes, de todas formas, poniendo solo el no forward add, pues lo que hace es que las luces te las calcula como en la izquierda, lo que se llama por vértice, que si se fijan se ve un poco, se distingue que está calculado en la geometría y no en cada píxel de la pantalla, como el de la derecha, porque bueno, pues tiene esa forma característica. Pero en realidad tú después, en un single pass, con un dot, esto se llama BlimFont. Esto lo buscas es lo más fácil de gráficos que hay. Realmente es lo primero que hacemos todos, creo. Y si lo buscas en Wikipedia, te va a explicar cómo funciona exactamente. Pero básicamente esto explica cómo darle un poco de luz a un objeto. Muy sencillo. La forma más básica, que es con un producto vectorial y multiplicando por el color y la distancia y lo que tú quieras. Pero esto, básicamente tú puedes hacer un shader con distintos cálculos de estos y además puedes hacer que se compilen distintas versiones del shader con una luz, con 2, con 4 y después cambiar el shader en función de cuántas luces se están acercando. De todas formas, yo tengo que decir que para efectos las luces por vértices van muy bien. Explosiones y todo esto. Yo era bastante escéptico, pero la verdad que es que a pesar de que lo he intentado, soy incapaz de percibir bueno, pues la diferencia.
para efectos rápidos, fogonazos y este tipo de cosas. Un efecto súper interesante que conseguimos y que me parece que es muy mencionable son las luces internas volumétricas. Básicamente yo lo que hice fue buscar en Google cómo calcular la distancia mínima de una recta a un punto. ¿Por qué? Porque así consigo pues saber en el aire cuánto es capaz de brillar algo como si fuera una esfera, ¿vale? Y salió esto. De hecho tienen abajo el link de Wolfram Alpha, pero si lo buscan en Google lo tendrán. No lo voy a explicar. Y básicamente con eso lo que consigues es, un poco adaptado, es conseguir luces internas muy, muy baratas a nivel de coste computacional. Y parece una tontería, pero es que es muy importante todos los efectos que consigan generar volumen en realidad virtual, porque al final es lo que se persigue y es la nueva herramienta visual que tenemos y que hay que aprovechar. Entonces, bueno, de hecho, tengo un vídeo aquí para que se distinga mejor. Insisto, esto no cuesta nada, pero absolutamente nada. Y el efecto es brutal. Realmente percibes que hay como un material dentro ahí, un cristal sólido que emite luz y que tiene oclusión, porque si se fijan la luz varía en función de dónde lo estés mirando. Bueno, y una de las cosas también súper importantes en las que estamos trabajando es en la piel, y una piel de rendimiento. Una piel que pueda tirar en VR en un PC de low spec y que se vea genial. Nosotros ahora mismo estamos trabajando solo en una calidad gráfica muy alta. Y esa calidad muy alta va en ordenadores de muy low spec. Pero por eso estamos optimizando hasta todo lo que se puede, ¿no? Con la piel, pues teníamos este personaje, que es por ahora el único que tiene piel, pero hemos desarrollado un workflow para cualquier tipo de personaje que tenga pues una piel y que queramos que se vea guay dentro de nuestro estilo, ¿no? Que por cierto, este personaje pues lo ha diseñado Vito, que está aquí, miembro del equipo. Y bueno, pues la referencia inicial que teníamos era una referencia muy buena de cartoon en videojuegos, que es Overwatch, que es una pasada. Y entonces, pues esta era la idea que tenía yo en mente cuando empecé. Y entonces busqué algo que se llama Pre-Integrated Subsurface Scattering, que básicamente lo que hace es una técnica que precalcula cómo entra y sale la luz en la piel. Con los datos en Matrix Reloaded sacaron esos datos y los puedes utilizar y generas pues esto. Es un precálculo, una integración. Y básicamente, bueno, esta fue la primera prueba. Después hice una más realista para tratar de descubrir por qué todos los entresijos de cómo manipular esta técnica. Y bueno, esto es real time, esto no es un render. Y me hice un pequeño plugin de Unity para generar los mapas y calcularlos. Y bueno, pues aquí tenemos un poco el proceso. Como curiosidad, a la izquierda así se ve en Substance, con lo cual no tenemos ningún tipo de referencia porque después lo metemos dentro y se ve totalmente diferente. Y aquí hacíamos las pruebas de iluminación y al final quedó algo bastante chulo. La verdad, estoy muy contento. De hecho, cuando volvemos a la referencia inicial, la verdad que yo me sorprendí porque en tu mente vas mejorando y después vuelves y dices, pues me lo recordaba mejor. De hecho, se parece más a el del tráiler del juego que la piel que al del propio juego. Y finalmente, pues, y voy a ir muy rápido, unas nubes que hemos creado de environment que me parecen muy mencionables como las hemos hecho. Y voy a ir al vídeo directamente. Pero básicamente, para que se hagan una idea, esto es luz calculada directamente. Es así de corto, es una línea de código. Y básicamente generamos distintos tipos de calidades, pero sin teselación, porque la teselación es cara. La teselación es cuando se genera geometría en tiempo real para añadir detalle a
a distintos objetos, ¿no? El problema es que es cara. Entonces lo que hicimos fue generar geometría estática que tiene distintas calidades. Si se fijan hacia el centro, pues cada vez hay más geometría en el de la derecha. ¿Qué ocurre? Que nosotros movemos el plano siempre debajo del usuario. Entonces, siempre lo que tiene cerca, pues se ve mucho mejor que lo de lejos. Así de sencillo. Y esto es un ejemplo pequeñito. Si se fijan, cuando me muevo, la geometría que está cercana se mueve y reconstruye el terreno, por decirlo de alguna manera, el terreno o las nubes, y lo de cerca pues siempre va como teniendo más calidad, lo cual es muy muy guay. El efecto lo hace perfectamente y el rendimiento va genial. Y aquí, bueno, pues ya lo tenemos integrado con el entorno. De hecho, no es transparente la nube, simplemente lo que hago es leer el píxel de la textura que uso de cielo y pues interpolar hacia él. Y así me ahorro pues la transparencia, lo cual es guay. Y bueno, el resultado final es este. Unas nubes super fluffy, que es lo que queríamos, y que la verdad que se ven genial. Y que cuestan muy, muy, muy poco. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que les haya gustado y que si no han entendido algo, pues que me lo pregunten después y si no, que hayan pillado las referencias y que les sirva algún día de ayuda. Y bueno, pues muchas gracias. Doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Néstor. Néstor a mí me encanta porque es un desarrollador, pero